El periodo de conflictos y huelgas del sector de la madera en Valencia es uno de los más claros ejemplos de acontecimientos relevantes en la lucha por la justicia social y la libertad, del que resulta imposible encontrar huella física en la ciudad. Ni siquiera algún elemento de señalización urbana similar a este, que evoque la memoria de las y los trabajadores que con su coraje contribuyeron a la caída del franquismo y la conquista de la democracia. Intentaremos ayudaros a recordarlo, mientras nos deleitamos con la voz y la poesía del cantautor andaluz Carlos Cano. Marcelo, que los parados quieren currero. Manuel, con el cacique que vas a hacer. No le vamos a dar con el tranca de cacique para que currera para. Al final de la dictadura franquista coincidió con la crisis del petróleo de 1973-74, que agravó la débil situación económica española. España seguía siendo una economía atrasada respecto a Europa, con una renta per cápita muy inferior a la media europea y grandes desigualdades sociales. El crecimiento de los años 60 no mejoró suficientemente las condiciones de las clases populares, que tardaron décadas en recuperar su poder adquisitivo. Además, millones de personas emigraron del campo a las ciudades y a otros países europeos en busca de trabajo. La dictadura mantenía una política fiscal regresiva y escaso gasto social que especialmente se notaba en educación y en sanidad, dejando a muchas personas sin cobertura sanitaria. La crisis económica provocó inflación, desempleo y la caída del poder adquisitivo, mientras los empresarios reducían inversiones y aumentaban los precios. En este contexto, los trabajadores comenzaron a mostrar una creciente capacidad de protesta y de reivindicación social. A comienzos de 1976, se negociaban miles de convenios colectivos en un contexto de crisis económica, congelación salarial y represión sindical bajo el franquismo. A pesar de ello, las candidaturas unitarias y democráticas, vinculadas a las comisiones obreras, lograron importantes victorias en las elecciones sindicales de 1975, demostrando la fuerza creciente del sindicalismo democrático. Esto es la murga, no ocurre delante, que al respetante buenamente va a explicar el mecanismo, tira para adelante, de la manera más bonita y popular, se acabe el paro y aire al trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, vaya alegría, nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura y prosperidad. La falta de libertades sindicales y la represión hicieron que las movilizaciones obreras adquirieran un fuerte carácter político y transformador. Así, el nuevo sindicalismo democrático se convirtió en un actor clave en el proceso de cambio político tras la muerte de Franco y en el avance hacia la democracia. En 1976, España vivió uno de los mayores ciclos de huelgas de su historia, con 3,7 millones de huelguistas y 13,8 millones de jornadas laborales perdidas. La movilización obrera fue clave para debilitar al franquismo, acelerar la transición a la democracia y crear un nuevo sistema de relaciones laborales. Las protestas incorporaron nuevos sectores y formas de organización, como asambleas y comisiones de trabajadores, y unieron las reivindicaciones laborales con las demandas democráticas de otros movimientos sociales. Destacó también la creciente participación de las mujeres trabajadoras, especialmente en sectores feminizados, introduciendo demandas feministas en el sindicalismo. España, junto con Italia, fue uno de los países europeos con mayor conflictividad laboral en los años 70, con la particularidad de que gran parte de esas huelgas ocurrieron todavía bajo una dictadura. La presión del movimiento obrero, junto a la oposición política y otros movimientos sociales, como el estudiantil, el vecinal, contribuyó a la caída del gobierno de Arias Navarro, impulsó las reformas de Adolfo Suárez y facilitó la celebración de las primeras elecciones democráticas en 1977. Lo primero, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor.
Por la misma morralla besa que nunca ni pa' Dios callan, la del punto y la raya que hasta los pelos hasta cuando estallan, la que da la batalla y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre pisa la crán y sarte la valla. La gran ola de huelgas en España de 1976 se inició con los trabajadores del Metro de Madrid. El gobierno respondió militarizando servicios públicos y empresas estatales, llegando a controlar militarmente a unos 120.000 trabajadores. Sin embargo, las protestas se extendieron rápidamente a otros sectores y regiones del país, convirtiéndose en un amplio movimiento social y político. A pesar de ceder algunas mejoras importantes, como la reducción de la jornada laboral, más vacaciones y mayor protección frente al despido, el gobierno mantuvo una fuerte represión con miles de procesos judiciales. Y no lo olvidemos, con asesinatos de trabajadores como Teófilo del Valle en Elda o los 5 de Vitoria el 3 de marzo de 1976. En ese contexto de rebeldía crecían también las demandas de amnistía y libertad, rompiendo el silencio impuesto por la dictadura. La industrialización del país valenciano fue tardía y desigual, pero se aceleró en los años 60 con el crecimiento de sectores como la cerámica, el metal, el textil, el calzado o la madera. Ese desarrollo transformó a la sociedad valenciana y dio lugar a una nueva clase obrera formada por población local y por inmigrantes llegados principalmente a Andalucía y Castilla-La Mancha. A mediados de los 70, gran parte de la población asalariada trabajaba ya en la industria y los servicios. En 1976, el país valenciano vivió una enorme movilización obrera. Unos 190.000 trabajadores participaron en huelgas vinculadas a la negociación de convenios colectivos. Destacaron la huelga de la construcción, con unos 80.000 trabajadores, y la del metal valenciano, dirigida en gran parte por militantes de las comisiones obreras. También fueron relevantes las protestas textiles de Buñol y las movilizaciones del calzado en Elda. Dime, paloma torcasa, ¿quién siembra la calabaza? ¿Quién levanta su casa madrugón tras madrugón? ¿A quién se come la moca, ertífula, pulmonía, vengata de sandía a combatir la calor? ¿Quién lleva 4 pesetas y un chorizo en la maleta y apunta en una libreta a la estación de Düsseldorf? La movilización obrera del sector de la madera y del mueble en Valencia durante los años 70 fue un ejemplo destacado del nuevo sindicalismo democrático, pese a las dificultades del sector, donde predominan pequeñas empresas y talleres, bajos salarios, precariedad laboral y escasa tradición reivindicativa. El país valenciano era una de las principales regiones españolas de este sector, especialmente concentrado en la comarca del Horta. A lo largo de los años 60 y primeros 70, trabajadores vinculados a las comisiones obreras comenzaron a crear redes clandestinas de coordinación entre fábricas y talleres, utilizando contactos familiares y sindicales. Organizaron reuniones, difundieron reivindicaciones y promovieron asambleas. En 1974 se produjo el primer gran conflicto colectivo, durante la negociación del convenio de ebanistería. Más de 500 trabajadores participaron en asambleas y cientos realizaron paros para presionar a la patronal y al sindicato vertical franquista. Gracias a estas movilizaciones lograron mejoras salariales y reducción de la jornada laboral. Las elecciones sindicales de 1975 supusieron una importante victoria para las candidaturas impulsadas por las comisiones obreras, que consiguieron controlar buena parte de la representación sindical del sector de la madera y el mueble valenciano. Líderes obreros como Antonio Montalbán o Chimo Jordán accedieron a cargos relevantes dentro de las estructuras sindicales del franquismo, fortaleciendo así la capacidad de movilización y negociación de los trabajadores. Se convocaron elecciones que procedía a hacerlas y nosotros copamos toda la Unión de Trabajadores y Técnicos de la Madera. Lo copamos todo. Conseguimos que en el sector de chapas y tableros, un militante del PC y de comisiones obreras, Antonio Gallardo, fuese el presidente de la agrupación de chapas y tableros en toda la provincia de Valencia. Conseguimos que Chimo Jordán fuese el presidente de la agrupación de ebanistería, que era la agrupación más importante. Que yo fuese el presidente a nivel de toda España del sector del mueble curvado. Las comisiones obreras consideraron la negociación del convenio de ebanistería de 1976 como una oportunidad decisiva para consolidar el sindicalismo de clase.
Para ello se apoyó en una amplia red de enlaces sindicales, asambleas y comisiones de fábrica. Prácticamente todo el sector participó en el proceso y el convenio fue aprobado por una amplia mayoría, logrando mejoras salariales, vacaciones y reconocimiento de la representación obrera. Todo ello se consiguió pese a la falta de legalidad sindical y a los escasos recursos organizativos. Rota, ¿dónde están tus huertos, tu melón, tu calabaza, tu tomate, tu sandía? Tú el más dulce de los puertos que la fina arena laza al cuello de la bahía, dime, ¿dónde están tus huertos? ¿Qué van a hacer de tu mar? Que en tus campos van a hacerte un camino militar, un puerto para la muerte, como a ti la gaditana, más airosa y más junca, te dicen Rota Oriental, España norteamericana. El proceso fue recogido en el informe Comisiones Obreras de la Madera, Historia de una lucha 1974-1976. La lucha de los trabajadores del sector de ebanistería y madera de Valencia por el convenio colectivo de 1976 ha sido impulsada principalmente por comisiones obreras. Antes de comenzar las negociaciones, los representantes sindicales elaboraron una plataforma reivindicativa que es debatida y aprobada en asambleas de fábrica y distribuida ampliamente entre los trabajadores, fortaleciendo la unidad del sector. Cuando la patronal rechaza las principales demandas sindicales, salariales y laborales, más de 3.000 trabajadores reunidos en asamblea deciden convocar paros de 2 horas durante 3 días. La huelga es seguida masivamente gracias a la organización previa mediante enlaces sindicales y comisiones de fábrica. El movimiento se caracteriza por una estrategia de presión firme pero controlada, basada en la negociación y en la participación democrática, evitando enfrentamientos desorganizados y maximalistas. Tras varios días de huelga y negociaciones, la patronal mejora su oferta y los representantes obreros someten el acuerdo a votación entre los enlaces sindicales. La mayoría apoya aceptar el convenio, logrando mejoras importantes como fuertes aumentos salariales, revisión salarial ligada al coste de la vida, ampliación de vacaciones y cobertura salarial completa en caso de accidente laboral. Además, el conflicto termina sin despidos, lo que se considera un gran éxito sindical. Estos logros son posibles gracias a la unidad, la organización y la participación activa de los trabajadores mediante asambleas y comisiones obreras. La lucha laboral está vinculada a objetivos políticos más amplios como la conquista de la libertad, la democracia y un sindicato obrero democrático basado en la participación colectiva. Tras la firma del convenio, los trabajadores de la madera participaron activamente en las movilizaciones democráticas de 1976, bajo levas como libertad, amnistía, sindicato obrero. Después de la legalización sindical de 1977, se crea formalmente la Federación de la Madera de Comisiones Obreras de Valencia, desde donde se organiza la afiliación y las primeras elecciones sindicales libres de 1978, en las que Comisiones Obreras confirma su hegemonía en el sector, liderazgo que aún mantiene décadas después. Hay rota de pescadores, rota de blanco velero, sabré ya tus miradores a un cielo y mar extranjero, pero tú duermes alerta, te miro por la bahía, sé tú la estrella despierta, que despierta Andalucía. Detengámonos en las trayectorias de algunas figuras clave del sindicalismo obrero valenciano durante el final del franquismo. Antonio Montalbán emigró desde Córdoba a Valencia junto a su familia huyendo de la pobreza y de la persecución política ligada al PCE. Desde joven trabajó en talleres de ebanistería y participó activamente en el nacimiento de las comisiones obreras valencianas. Sufrió detenciones y represión policial durante el franquismo, pero continuó organizando a los trabajadores del sector de la madera. En 1975 fue elegido representante dentro del sindicato Vertical y se convirtió en uno de los principales dirigentes obreros del ramo. Tras las huelgas y movilizaciones de 1976 encabezó la transformación de comisiones obreras en sindicato y, después de la legalización, fue secretario general de comisiones obreras del País Valenciano durante 20 años, consolidándose como uno de los grandes referentes del sindicalismo valenciano. Salvador Sapena, conocido como Boro, procedía de una familia jornalera de tradición socialista.
Desde muy joven conoció la represión franquista. Fue detenido, torturado y procesado por el Tribunal de Orden Público debido a su militancia política. Tras salir de prisión se incorporó al movimiento de las comisiones obreras en el sector del mueble, donde destacó por un sindicalismo basado en la constancia, la organización y el trabajo de base. Participó activamente en las movilizaciones laborales de 1974 a 1976 y ayudó a coordinar las redes obreras del sector. Tras la legalización sindical continuó durante décadas realizando labores de asesoría y organización sindical, manteniendo un perfil discreto pero fundamental para el funcionamiento del sindicato y la conservación de la memoria obrera. Ramiro Rech fue mucho más que un sindicalista, sacerdote jesuita, intelectual, historiador y dirigente comunista, desarrolló una intensa actividad obrera y sindical durante el franquismo. Tras ser detenido en 1970 abandonó la enseñanza religiosa y pasó a trabajar como obrero en diferentes fábricas valencianas, integrándose plenamente en el movimiento obrero. En el sector de la madera encontró un grupo sindical muy cohesionado y comprometido, especialmente alrededor de Antonio Montalbán. Participó en huelgas y movilizaciones, sufrió despidos y persecución empresarial, y más tarde se convirtió en uno de los principales analistas e historiadores del movimiento obrero valenciano, dejando numerosas publicaciones sobre sindicalismo y lucha obrera. Tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Cádiz, la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Si a cantar La Habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más salero. Sede de la CNS sector madera y mueble. El Palacio del Almirante es un edificio medieval de estilo gótico renacentista. Construido a comienzos del siglo XIV, fue declarado monumento histórico durante la Segunda República. Tras la Guerra Civil, el régimen franquista lo convirtió en sede del Sindicato Vertical del sector de la madera y el mueble. Durante los años 70 fue un lugar clave para el nuevo sindicalismo impulsado por comisiones obreras. Se celebraron grandes asambleas relacionadas con las negociaciones de convenios, especialmente durante las movilizaciones de 1976, cuando miles de trabajadores llegaron a ocupar las calles cercanas. En 1985 fue adquirido por la Generalitat Valenciana y restaurado para albergar dependencias públicas. La profunda crisis del sector de la madera se aprecia en la desaparición de la casi totalidad de las fábricas que fueron escenario de las luchas que hemos narrado. Aún así recorremos los espacios que ocuparon. Antigua fábrica de muebles Martínez Medina, donde trabajaron Simo Jordán y Julio Aguilera. Al inicio de la avenida Ausiàs March, esquina derecha con la plaza Sanchís Guarner. Antigua localización de Muebles Mocholí, empresa de la que fue delegado Antonio Montalbán. En el barrio Fuente de San Luis, junto a la actual Rotonda de los Anzuelos. Antigua localización de Muebles Palmero, empresa en la que trabajaron Ramiro Rech y Paco Montalbán. En la avenida Gaspar Aguilar, 80, frente al Hospital Peset. Antigua localización de Vilarrasa, en Mislata. Entre la calle San Antonio y la calle Quint. Por último nos acercamos al primer local de la Federación de la Madera de CCOO, inaugurado en junio de 1977, situado en la avenida Gaspar Aguilar, 53. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Nos despedimos insistiendo en la necesidad de recuperar el recuerdo de los espacios donde se vivieron acontecimientos relevantes de nuestra historia democrática. Como ya sabéis, tenéis toda la información de este y otros episodios de la lucha sindical antifranquista en 3 libros, pronto serán 4, de la ruta de la memoria obrera, en las guías desplegables, en el canal Botanic de YouTube y Facebook y en la web memoriaobrera.org. Nos vemos en las siempre necesarias luchas por una vida digna de ser vivida. Hasta pronto. Tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía,
cantar la viña y el mentidero y verán que no exagero. Si al cantar la banera, repito, la Habana es Cali.